empezar esta noche, pero quiero saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que vayan a ver este video, los muchos o los pocos que vayan a verlo. Vamos a empezar en este momento con el mensaje que he titulado "Aparecieron los maestros y empezó la confusión". Es un título un poco atrevido, también un poco revelador, pero tanto como el que esperemos en Dios con los que vienen van a ser controversiales, pero mientras estén fundamentados en la palabra de Dios, pues no hay de qué preocuparse. Muy bien, vamos a empezar por leer el texto base en el que nos vamos a empezar, que está localizado en Hechos capítulo 20, del 28 al 30, 3 versículos. Vamos a escuchar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Muy bien. Ya escuchamos la lectura y nos podemos dar cuenta de que el apóstol Pablo tenía una preocupación muy grande. Él sabía que después de su partida, que ya estaba cerca, iban a venir detrás de él personajes, hombres, como dice claramente, no van a perdonar al rebaño. Obviamente sus discípulos que le seguían quizás no iban a tener el mismo celo que tenía él, el mismo celo que él presentó cuando antes de convertirse a Cristo, el mismo celo por la ley de Dios. Pero no todos iban a presentar ese celo, como sucede hoy en día. No todos presentan el mismo celo por el Evangelio. Y Pablo tenía esa preocupación, y no era para menos. Pues recordemos lo que pasó con la iglesia de Gálatas, con los Gálatas, la iglesia de Galacia. Cómo él les predicó el Evangelio, y después entraron por allí los judíos queriendo que los gentiles guardaran la ley. Decían ellos: hay que decirles que guarden la ley de Moisés para que puedan ser salvos. Y andaban diseminando toda esa enseñanza por todas las iglesias donde andaba Pablo. Y tenían la confianza porque en todos los territorios donde andaban había judíos, había israelitas que habían sido expatriados en tiempos anteriores. Por eso tenía esa preocupación el apóstol Pablo. Porque dice: después de mí van a venir personas que no van a perdonar al rebaño, que van a ver por sus propios intereses y van a andar bajo sus propias concupiscencias. Entonces, cuando escuchamos esto, nos damos cuenta de que desde el tiempo del apóstol Pablo siempre se levantaron hombres tergiversando las escrituras. Pero la doctrina es una, el evangelio es uno, como les decía Pablo a los Gálatas. No hay otro evangelio. Por lo tanto, tanto antes como después, como hoy, no hay 2 ni 3 evangelios. Hay uno solo. ¿Pero a qué se debe tanta diferencia entre las doctrinas, entre las creencias? Alguien debe de estar equivocado. Es por ello que titulé este mensaje: aparecieron los maestros y empezó la confusión. Desde tiempos de Pablo vemos cómo había personas que igualmente, así como aparecían aquellos que tergiversaban la escritura, también había personas, había predicadores que guardaban la doctrina y no la tergiversaban, y no permitían que se prostituyeran. Y así vemos a través de la historia hermanos predicadores que, a pesar de las amenazas, a pesar de verse solos, a pesar de que se organizó una gran religión, a pesar de todo eso, ellos mantenían la doctrina, lo que llamamos la sana doctrina, y que hoy desgraciadamente nos la pintan la sana doctrina, que no tiene nada que ver con la doctrina de los apóstoles. Recordemos que el distintivo de la iglesia primitiva era principalmente que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bien, hoy en día también sucede lo mismo. Si nos vamos un poquito más atrás, allá por el siglo XVIII-XIX, había grandes predicadores que predicaban la doctrina, y había muchos arrepentidos, muchísimos. Ese es el indicio de la verdadera doctrina. Tenemos, por ejemplo, a Charles Spurgeon, un predicador que se le fue considerado en ese tiempo como el príncipe de los predicadores, pero que desgraciadamente al final de su ministerio, cuando él ya iba a terminar y ya era grande de edad, los líderes de su iglesia, de su congregación,
llamado el Tabernáculo, así se llamaba su templo metropolitano, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer ciertos movimientos, vamos a tener que hacer ciertas adecuaciones a lo que hacemos en los servicios, porque la gente ya no está viniendo, porque los jóvenes no se sienten atraídos, porque las señoritas no quieren venir al servicio, no quieren escuchar la palabra de Dios. Tenemos que hacer algo para llamar su atención. Y fue precisamente de ahí donde Spurgeon dijo esta frase: me temo que van a venir días que en los púlpitos va a haber, en lugar de pastores alimentando ovejas, va a haber payasos entreteniendo cabras. Y no podemos negar nosotros lo que está sucediendo hoy en día. Antes la palabra de Dios era el eje central de la predicación. La exposición de la palabra era lo principal en un servicio. Por eso había avivamiento. Ese avivamiento que representa las almas arrepentidas, como les decía Juan el Bautista en su tiempo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso sucedía. Iban de todas partes a escuchar a este gran predicador. Iban de todos lados. Y se dice que él a la semana predicaba más de 14 sermones. ¿Cómo le hacía solamente Dios? Podía estarle dando constantemente la doctrina. Pero cuando fue pasando el tiempo, desgraciadamente los líderes empezaron a ver más cómo atraer a la gente que no fuera la palabra de Dios. Él no cedió en ningún momento. Él decía claramente que si no venían a escuchar la palabra de Dios, que no tenía caso que vinieran. Pero hoy en día no es así. Hoy en día, aparte de eso, vemos cómo las congregaciones tratan de hacer hasta lo imposible por atraer la atención, haciendo decenas de cosas para llamar la atención de los jóvenes, para llamar la atención de los niños, cosas ajenas a la palabra de Dios. Yo estoy seguro que si en ese tiempo le hubieran dicho a Carlos Spurgeon, ¿sabes qué? Esas familias que son muy importantes no vienen al servicio porque quieren algo llamativo, quieren algo atractivo para sus hijos, si no, no van a venir. Él les hubiera dicho claramente que no vengan, porque esas eran las palabras también de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijeron, maestro, fíjate que aquí ya no andan con nosotros porque se ofendieron, porque dicen que dura es tu palabra. Él les dijo claramente, y si ustedes se quieren ir también, pueden irse. Así es de tajante el Señor. Así es de tajante también la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos ahora cómo han surgido muchos hombres que han tergiversado la palabra, que han tergiversado la doctrina, y siempre hay gente que anda siguiéndolos. Tenemos asimismo una doctrina en donde se niega la deidad del Hijo. Y sabemos a quién nos estamos refiriendo. Se niega la deidad del Hijo de Dios. Tenemos por aquí a lo cerca también otra congregación donde niegan al Padre, niegan al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque todos los centran en el Hijo de Dios, pero para ellos no hay un Padre, no hay un Espíritu Santo, solo está el Hijo de Dios. Y tenemos otra institución que niega la salvación únicamente por la fe. Es la mayoría. Dicen, aparte de la fe tenemos que hacer obras, contradiciendo claramente lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que tienen un sinfín de mediadores a los cuales le dan veneración. Tergiversaron completamente la doctrina de los apóstoles. Pero no solo fue eso. Dentro de las congregaciones cristianas sucedió lo que una vez dijo este gran predicador del siglo XVIII-XIX. Va a haber en los púlpitos payasos entreteniendo cabras, inventando cada cosa para atraer la atracción de los jóvenes. Si una familia dice, si mi hija no está ya de danzarina enfrente de la iglesia, entonces no venimos. Y hay que inventar danzarinas enfrente de la iglesia. Si mi hijo no toca en el grupo musical, no venimos. Y que hace líder, hay que ponerlos para que estén aquí, para que escuchen según ellos. Pero ciertamente quien no va a escuchar la palabra de Dios, de nada sirve que esté tocando. Porque conocemos músicos que saben mucho de música, mucho de guitarra, mucho de órgano, mucho de lo que ustedes quieran, pero de la palabra de Dios no saben nada. Se está cumpliendo lo que dijo este gran predicador. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cómo fue tergiversada la palabra de Dios, nos damos cuenta de que ciertamente aparecieron los maestros y empezó la confusión. Y dentro de la misma iglesia cristiana, nosotros nos podemos dar cuenta cómo se han introducido una serie de prácticas
que si en una creencia niegan la deidad de Cristo, en otra niegan la existencia del Padre y en otra niegan la existencia del Espíritu Santo y niegan todo eso, dentro del cristianismo sucede un fenómeno todavía peor. Hay determinadas prácticas, determinadas manifestaciones que le son atribuidas al Espíritu Santo. Yo no quiero ni pensar qué significa que si la blasfemia al Espíritu Santo es atribuirle al enemigo las obras de Dios, no quiero ni pensar qué significa atribuirle al Espíritu Santo obras que no son de Él. Así vemos en congregaciones personas perdiendo el control de sí mismas, personas rodando en el suelo, personas gritando. Yo quisiera que me demostraran lo contrario y me digan en qué parte del Nuevo Testamento, porque ya empezó un nuevo pacto para nosotros los gentiles, que me demuestren, como decía Martín Lutero, si me demuestran con argumentos, con la razón y sobre todo con la palabra de Dios, que esto se llevaba a cabo, que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro sugería cosas, que me pudieran decir, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, y las señoritas que van a estar al frente danzando, deben de ser castas, deben de vestir de esta manera. No existe eso. No existe. Ese es un invento de nosotros para llamar la atención de las personas. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo, todo esto, nos estamos dando cuenta como dentro del mismo cristianismo, dentro de las mismas congregaciones, estamos nosotros, o dejamos nosotros meter esas prácticas a la cual ahora la palabra de Dios se le ha restado importancia y ahora tiene mucha más importancia la música, tiene mucha más importancia las cosas ajenas a la palabra de Dios, y a la palabra de Dios se le ha reducido el tiempo cuando verdaderamente nos damos cuenta y repetimos ese texto que dice que cualquier otra cosa va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, y es esa a la que le debemos de dar preeminencia dentro del servicio. Pero no ha sucedido así, porque queremos llamar la atención de las personas, porque queremos atraer a los jóvenes con medios carnales, y a través de medios carnales tenemos que mantenerlos ahí. Si no vienen a causa de la palabra de Dios, de nada sirve que esté llena una congregación, de nada sirve. Pero aparecieron los maestros y empezó la confusión. Empezaron esa multitud de doctrinas extrañas. E igualmente dentro del cristianismo empezaron esas manifestaciones raras, extrañas y hasta burdas que son una ofensa para el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Ciertamente porque tratan de darle una justificación a esas actuaciones. Y vamos a leer de dónde sacan la disque justificación para hacer todo aquello que hacen en algunas congregaciones cristianas. Allí en 2 Corintios 3:17, de ahí tratan de extraer la justificación para hacer lo que se hace. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Allí hay libertad? Ahí está, dicen. Dicen que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, tenemos libertad de danzar, tenemos libertad de brincar, tenemos libertad de gritar, tenemos libertad de correr, tenemos libertad de silbar dentro de la congregación cuando hay un servicio. Díganme ustedes en qué parte el apóstol Pablo les recomienda eso a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses. ¿En qué momento el apóstol Pedro, cuando hace sus cartas universales, les recomienda eso? En ninguna parte, porque eso no sucedía. Todo lo que hacían, y no todos, todo lo que hacían, cuando llegaba el Espíritu Santo, una familia, una persona empezaba ciertamente a hablar en lenguas, pero nada más. No se dice que andaban revolcándose en el suelo. No se dice que andaban gritando como locos, y de hecho haciendo manifestaciones que más bien parecen que posesiones de otro tipo de espíritu, sino del Espíritu Santo. No hay ninguna evidencia de eso, de que el apóstol Pablo se viera eso en las congregaciones, o en las reuniones, o en las iglesias, que a veces eran en casas. No existe eso. Dicen, aquí dicen que somos libres. Libres para brincar, libres para gritar. Somos libres de danzar. Yo les pregunto una cosa. ¿Libres para brincar se refiere a eso? ¿Que el Espíritu Santo vino a hacernos libres para brincar? ¿Por qué no van a un juego de fútbol donde están enfrentando dos equipos en una final para que vean cómo brincan? ¿Es el Espíritu Santo? Y dicen también, libres para danzar. Vayan el 12 de diciembre a la Basílica y vean cómo danzan y no se necesita el Espíritu Santo. Libres para
libres para gritar, para bailar, para brincar. Vayan a un concierto de un grupo famoso y verán cómo andan brincando. Vean cómo gritan. ¿Se necesita el Espíritu Santo para eso? No se necesita. Esa es una ofensa para el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no vino a hacer esas cosas, esas pantomimas, es algo burdo contra Él. Es algo ofensivo. Pensar que el Espíritu Santo viene del cielo para poseer a una persona y traerla como una marioneta. Es hasta ofensivo eso. Es algo grotesco. Ciertamente nosotros sabemos que vino el Espíritu Santo, pero ninguna de esas cosas que se practican hoy en día en muchas congregaciones, ninguna cosa de eso se miraba en la iglesia primitiva, nada de eso. Y si queremos una indicación, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que vino a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue enviado para hacer cosas que el hombre no podía hacer. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, la gente puede gritar, la gente puede danzar, la gente puede bailar, la gente puede brincar. No se necesita el Espíritu Santo para hacer eso. Solo se necesita un estado de ánimo, un ambiente de júbilo, de entusiasmo. Eso se necesita, no el Espíritu Santo. Eso lo provoca la música. Influye mucho, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a hacer cosas monumentales, obras magníficas que el hombre no podía hacer. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino a convencer de pecado a los hombres, de justicia y de juicio. Cada una de esas obras, de esas labores que vino a hacer el Espíritu Santo, podemos llevarnos un mensaje completo, pero es nada más para mencionar qué es a lo que realmente vino el Espíritu Santo. Convencer al hombre, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. A convencerlo de que es culpable delante de Dios. A convencerlo de que tiene la condenación encima como la teníamos nosotros. A eso vino. Otra cosa a la que vino también igualmente, a glorificar a Cristo, dice el Señor, porque Él me glorificará cuando Él venga. A glorificar su magna obra de dar su vida a cambio de hombres que no valen nada. Él me glorificará. Y Él testificará de mí, también va a testificar que todo lo que hizo Cristo, su obra redentora, es cierta. Y eso solamente los creyentes pueden saberlo, porque el Espíritu Santo los está convenciendo, los está testificando que lo que estamos creyendo fue cierto, aunque no lo hayamos visto. Bienaventurado el que no vio y creyó. Vino también a interceder por nosotros, porque si Él no intercede por nosotros, nosotros no avanzamos ni un metro cuando ya estamos caídos. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vino también a testificar que somos hijos de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él nos viene a convencer que ya no somos cualquier cosa, que Dios tiene celo de nosotros, porque Él nos anhela celosamente lo que es suyo. Él no quiere que se contamine. Todo lo que es de Dios, decíamos en una ocasión, es santo y debe ser santo. Y dice que Él nos anhela celosamente, porque también a eso vino el Espíritu Santo de Dios, a sellarnos como propiedad suya. El sello es un distintivo de que Él sabe quién es suyo. Dice claramente que conoce el Señor quiénes son suyos, porque Él los ha sellado. Así como podemos ver en el Apocalipsis con aquellas 12,000 personas de cada tribu que tenían un sello en la frente. Cuando iba a ser derramada una copa de la ira, les decía a estos no me los toques, porque esos son los que tienen el sello en la frente. Así estamos hoy, eso vino el Espíritu Santo. Vino a fortalecernos, vino a guiarnos a toda verdad. ¿Qué tiene que ver eso? Y eso nada más es un poquito de lo que Él vino a hacer, que no está al alcance de los hombres. ¿Qué tiene que ver eso con traer a una persona como títere, sacudiéndolo, moviendo la cabeza de un lado para otro, rodando, corriendo, bailando? ¿Qué tiene que ver esa magna obra, esa magna labor, magnífica, excelsa labor que vino a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver con toda esa pantomima que decimos que es el Espíritu Santo el que hace aquello? No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Aparecieron los maestros y vino la confusión. Y para terminar, ciertamente nosotros debemos estar conscientes de que si no tenemos en nuestra congregación como eje central la palabra, estamos mal.
La palabra de Dios es la preeminencia, es lo principal, es la parte central, porque es la que nos va edificando. Su palabra nos limpia, su palabra nos edifica, su palabra discierne los pensamientos, su palabra atraviesa. Aparecieron los maestros y empezó la confusión. Con esto termino. Los maestros hicieron una confusión aquí como en Babel, donde todos los que hablaban el mismo idioma se iban en grupitos. Yo no te entiendo, yo me voy para acá con estos. Yo tampoco te entiendo a ti, yo me voy con los que sí entiendan. Eso significa Babel, confusión. Se levantarán maestros, como está escrito, se levantarán maestros bajo sus propias concupiscencias y engañarán a muchos. Si en tu congregación la palabra de Dios tiene la preeminencia, y quédate e indaga la palabra, escudriña qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y no estoy juzgando a nadie, la palabra de Dios lo está haciendo. El Espíritu Santo del Señor está siendo vituperado y está siendo ofendido, atribuyéndole cosas burdas, cosas que no tienen nada que ver con la obra que Él iba a hacer. Con eso termino, y el siguiente mensaje va a ser igual de controversial. Que el Señor les guarde, que su gracia y su paz estén con todos ustedes.